Y esta noche nos acompaña el señor Alberto Medina Méndez desde Argentina. Él es periodista y consultor y pues también es integrante de la Fundación Club de la Libertad. Alberto, buenas noches y bienvenido. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por la oportunidad, por esta chance de dialogar. Hemos tenido la oportunidad de encontrarnos en algún foro liberal, si no tengo mala memoria, en Santiago de Chile, y la posibilidad ahora de estar en contacto directo para contarnos un poco las cosas que están pasando en nuestros países, ¿no? Excelente. Sí, fue un evento en Santiago, justamente. Ya fue en 2016, no me acuerdo, 2015. Probablemente sí. No recuerdo. Fue muy bueno y desde ahí pues tenemos una amistad extraordinaria y hemos querido tratar este tema porque en Ecuador estamos pasando por algo que creo que en Argentina les resulta muy familiar. Para poner un poquito en contexto, Argentina había pasado de 12 años de lo que se conoce como kirchnerismo, es decir, habían sido gobernados ya durante 3 periodos presidenciales, primero por Néstor Kirchner y luego por su esposa Cristina Fernández de Kirchner, a un gobierno incluido en la línea del socialismo del siglo XXI que comparten con líderes latinoamericanos como Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, e incluso algunos otros políticos que todavía no han llegado al poder, pero que están aspirando a incluirse en esta línea también, como Gustavo Petro en Colombia, que todavía no ha pasado por este gobierno, no ha tenido todavía un gobierno del socialismo del siglo XXI, o actualmente Pedro Castillo en Perú, que más que ser socialismo del siglo XXI parece que es socialismo del siglo XIX, Sí, sí. porque sus postulados son muy marxistas. Entonces, Alberto, el tema que quería pues, conversar hoy, que tú también nos puedas tratar un poco, es cuál fue la experiencia que ustedes tuvieron cuando tras 12 años de socialismo del siglo XXI tuvieron la oportunidad de elegir a Mauricio Macri, que era un candidato que se presentaba como una alternativa opuesta al socialismo del siglo XXI. No lo voy a llamar liberal, de derecha, conservador. Bueno, era lo opuesto. Se presentaba como una alternativa que por fin iba a tomar políticas totalmente distintas, y que 4 años después el resultado fue como el final de temporada de Game of Thrones. Todo el mundo se quedó como, ¿qué? Esto no fue lo que vinimos a ver, para ver. Esto no fue por lo que votamos. ¿Y qué podemos aprender los ecuatorianos? Esa es la pregunta general de todo lo que vamos a hablar esta noche. Ahora que nosotros también, tras pasar 14 años de un gobierno del socialismo del siglo XXI, digo 14 porque pues al fin y al cabo tú sabrás que el aletazo que le pegó Lenín Moreno a Rafael Correa se apartó de su figura, no tanto así de sus políticas, pero en definitiva, pues los electores eligieron, ¿no? 4 años más de correísmo en este caso, y Lenín Moreno gobernó pues con esos postulados. Tras estos 14 años, tal como pasó en el caso de Argentina con sus 12 años de kirchnerismo, ¿qué podemos primero aprender los ecuatorianos acerca de esta experiencia con Macri? ¿Cómo podemos evitar un desaire como el que ustedes sufrieron lastimosamente? Y también cómo podemos evitar que nos pase lo mismo, ¿no? Que después de 4 años de gobierno de Guillermo Lasso quizás vuelva el socialismo del siglo XXI con más fuerza. Bueno, es una buena pregunta y también una excelente oportunidad, ¿no? Para que conversemos de esto, tal vez nunca más oportuna esta conversación, Juan Carlos, porque Argentina efectivamente, después de 12 años de kirchnerismo, con la llegada de Mauricio Macri al poder, abrió una esperanza y una ilusión gigantesca en una parte significativa de los argentinos que lo acompañaron, muchos de ellos no muy convencidos de que Macri fuera la solución, pero claro, cuando tienes un sistema como muy parecido al que tiene Ecuador, en el que en una segunda vuelta tienes que elegir entre dos opciones, terminas eligiendo en definitiva al menos malo, porque consideras que está con más chances de llevar adelante una transición óptima, ¿no? A veces en nuestros países se termina votando más en contra que a favor, y creo que en eso también hay similitudes. Me parece que Guillermo Lasso consigue un apoyo en primera vuelta interesante y en segunda vuelta de sectores probablemente impensados, que básicamente lo que quisieron fue terminar con 14 años de correísmo, parecido a lo que pasó en Argentina con esos 12 años del kirchnerismo. Yo lo primero que quiero decirte en esto es que tal vez la elección de Argentina más importante para transmitirle a Ecuador es que el tren pasa solamente una vez.
y que cuando pasa te tienes que subir al tren. No puedes poner excusas y tener, entre comillas, especulaciones respecto a cómo va a ser esa etapa y seguramente en un segundo mandato. Aquí la frase que más se escuchó durante los 4 años de la presidencia de Macri fue: no se puede cambiar la realidad en tan poco tiempo. Y si bien creo que conceptualmente todos vamos a estar de acuerdo con esa idea, sí necesitas mostrar que estás en el proceso de cambio. Y la verdad es que Argentina, en 4 años del gobierno de Macri, cuando tú miras el punta a punta, el arranque y el final, Macri entra con control cambiario y se va con control cambiario. Macri entra con un porcentaje de inflación en Argentina. Tú sabes que nosotros vivimos con ese problema que Ecuador afortunadamente no tiene. Y se va con una inflación superior a la que tenía el kirchnerismo, se va con más pobreza, con más endeudamiento, con recesión económica. Es decir, se va sin hacer ninguna reforma significativa y al mismo tiempo con peores indicadores económicos. Entonces, la explicación, bueno, los liberales lo dijimos desde el comienzo del gobierno de Macri. Al comienzo del 2016, yo recuerdo haber escrito un artículo en enero del 2016, Macri asumió en diciembre del 2015, en lo que planteaba que si el rumbo no era el correcto, el proyecto iba a fracasar, que no era un problema de velocidad, sino de rumbo. Y la discusión no era si vamos más despacio o vamos más rápido, el problema es hacia dónde vamos. Y si el rumbo no está claro, y empezás con el zigzag, y empezás a ir de un lado para el otro, obviamente las señales no son contundentes. El macrismo se mareó como se puede llegar a marear el gobierno de Ecuador en pocos meses más, cuando recibe tanto apoyo internacional, ¿no? La comunidad internacional te respalda, se adhiere, te acompaña, van a tener seguramente en Ecuador un desfile de líderes del mundo viniendo a visitar y dándole la bienvenida a Ecuador al mundo, a su reincorporación al planeta, después de 14 años de correísmo. Pero ese es un gesto que tiene sentido si haces las reformas que tenés que hacer. Es decir, si no das vuelta a la página y no haces los cambios que tenés que hacer, te podés quedar a mitad de camino y cuando termina el periodo presidencial te van a juzgar por los resultados, no te van a juzgar por las intenciones. Y creo que ese es un tema que seguramente Guillermo Lasso lo tiene en agenda porque es un hombre muy preparado y muy informado. La pregunta del millón es si va a poder llevar adelante las reformas, porque uno de los grandes argumentos de Macri en Argentina fue que él quería hacer las reformas pero no lo dejaban. Nunca vamos a saber cuán cierto es eso, cuán convencido estaba. Sí, por supuesto que el correísmo va a ser seguramente lo mismo que hizo el peronismo acá, que es intentar impedir que el gobierno tenga el camino allanado, que le salgan bien las cosas, probablemente ponga bloqueos parlamentarios a todo nivel y se oponga a cualquier reforma significativa del status quo, ¿no? Pero bueno, allí viene también la vocación política, el liderazgo, no solamente la cantidad de miembros que tenés en el Parlamento, sino también la convicción con la que llevas adelante las reformas posibles. Y creo que esa es la gran agenda que tiene por delante. Yo lo escuchaba hace algunos días atrás a Guillermo con algunos discursos muy interesantes, pero también me hacían acordar a los discursos de Macri, ¿no? Respecto a lo que hay que hacer. La pregunta es si lo vas a poder hacer. Y si tenés las herramientas para llevarlo adelante, los consensos políticos que hay que lograr, que no es un desafío fácil para alguien que llega a la presidencia en segunda vuelta y no en primera. Es decir, que tiene que consensuar con otros sectores que probablemente no tengan muchas ganas de conversar ni de que le vaya bien a esta gestión de gobierno, ¿no? Son muchos desafíos por delante. Mi convicción, Juan Carlos, es que hay que ir para adelante. Se tiene muy poco tiempo para llevar adelante las reformas. Si no se hacen en los primeros 6 meses del mandato, difícilmente tengamos chances de éxito, porque después empiezan las especulaciones políticas, si llegamos o no llegamos a la elección y cómo llegamos. Bueno, creo que el gran desafío es ese, ¿no? El gran desafío, a mi juicio, es encarar las reformas de cuajo rápidamente, es seleccionar cuáles son las 2 o 3 reformas que no pueden esperar y ponerlas en marcha rápidamente para que justamente los resultados lleguen al lugar adecuado cuando esté finalizando este mandato que se inicia dentro de muy poco tiempo, ¿no? Excelente, gracias por eso. Y aquí hay tú has dicho algunas cosas que yo voy a tratar de puntualizar para ampliar un poco más en cada una de ellas.
Una de estas cosas es que, bueno, por lo menos por Twitter, ahorita que los viajes están un poquito limitados, hemos visto que, recuerdo que a Barack Obama le gustaba decir esta frase: estamos del lado correcto de la historia. Yo creo que quienes votaron por Lasso se sienten satisfechos porque están como que los están felicitando del lado correcto de los presidentes. Acá en Ecuador es muy admirado, y creo, no sé si en Argentina también pasa eso, pero en Latinoamérica Nayib Bukele está ganando bastante fama internacional, el presidente de El Salvador. Y algo que me pareció interesante es que Nayib Bukele hasta ahora no lo ha felicitado a Guillermo Lasso. No sé dónde lo ubica eso a Bukele, pero, pero hemos tenido felicitaciones del secretario de Estado de Estados Unidos, del presidente Duque, ya tuvieron hasta una reunión con el presidente Duque de Colombia. Supongo que el presidente de Argentina no asomaba entre las felicitaciones. No, pero a ver, esto es interesante. Sí, uno tiene la sensación de que está del lado correcto del mundo. La Argentina tuvo, por ejemplo, una cumbre del G20 en Buenos Aires, en la capital de Argentina, y vinieron todos los líderes del mundo. Hubo un respaldo unánime de lo que podríamos llamar el mundo occidental. Argentina tuvo muchos apoyos en aquel tiempo de Europa, de Alemania, de Francia, del Reino Unido, que tú sabes que es un país con el que Argentina tiene unos desencuentros históricos significativos por aquella guerra de Malvinas. Obviamente del mismo Estados Unidos. Barack Obama estuvo en la Argentina. Es decir, ha habido un respaldo gestual muy potente. Pero la confusión tal vez es creer que los líderes del mundo son los que traen las inversiones. Y la verdad es que las inversiones las traen los inversores y no los gobernantes. Es decir, Angela Merkel no tiene un euro para poner en Argentina e invertir. Puede hablar bien de Argentina y decir es un buen momento, fíjense las posibilidades que hay allí, pero finalmente los que toman las decisiones son los empresarios. Y aquí hay un peligro que yo no quiero dejar de marcar en Ecuador, que es la sensación de: ¿no será esta una transición entre dos gobiernos del socialismo del siglo XXI? Entonces, si no hay certezas respecto a la continuidad jurídica de las reformas que pueda llevar adelante Guillermo Lasso, los capitales van a esperar. Es decir, van a esperar que se confirme el rumbo, de que se consolide el proceso político, de que eventualmente algún sector de la ahora nueva oposición, todavía hoy oficialismo, adhiera a esas reformas y las acompañe. No sea cosa que este sea un cambio transitorio y dentro de 4 o 5 años volvamos otra vez a las andadas y aquellos que apostaron por Ecuador se lleven una sorpresa. Es decir, va a haber cautela, va a haber prudencia y va a haber muchas miradas puestas en la continuidad de las políticas que se lleven adelante, no solamente en la decisión de hacer las transformaciones, sino en la viabilidad que tengan esas transformaciones en el mediano plazo, no en el mandato de Lasso. ¿Se entiende, no? Claro. Sí, y hay una frase que me gusta mucho, que es que no hay animal más miedoso en el mundo que $1.000.000. Claro, sí, sí. Huye con una facilidad terrible, No, ¿no? y Se sobre saca las todo, dedos y desapareció. sí, sobre todo, Juan Carlos, en países como los nuestros. Es decir, con esta tradición histórica, con estos gobernantes que tuvimos, con esta volatilidad política, porque aquí también hay que decirlo, es un continente con turbulencias. Es decir, Claro. en general, en el mundo el debate político circula por el lado de los discursos, pero no circula por el lado de lo fáctico, de los hechos. Entonces vos tenés una discusión un poco más de centro-izquierda, un poco más de centro-derecha en muchos países europeos, por ejemplo, en el mismo Estados Unidos, también vivís esa situación. Pero finalmente las grandes políticas no se cambian. Es decir, nadie sale del sistema de precios, nadie sale del mercado, nadie sale de la apertura económica, nadie sale de la vinculación con el mundo. En todo caso, la discusión es un poco más de protección, un poco menos de protección, pero no deja de ser una discusión absolutamente parcial, ¿no? No una discusión de fondo, ¿no? Exacto. Y a nosotros nos puede parecer quizás en el espacio de algunas otras cosas, de cosas un poco más pequeñas o de planes quizás que nosotros, las personas comunes, le llamamos de mediano plazo, pero los plazos cuando se trata de inversiones fuertes, de las empresas que realmente pueden hacer un cambio a nivel mundial, que no son pocas tampoco, no, para ellos un plazo de 4 años no es suficiente, y esperar 4 años para ver si las cosas se consolidan no es mucho tiempo.
Y eso puede ser muy interesante. Aquí en Ecuador vimos algo como eso. Al iniciar el periodo de Lenín Moreno, parecía que iba a haber esa continuidad. Y de repente hubo un espaldarazo que le dio, ¿no? Le dio esta palmada y se alejó completamente y comenzó a haber más confianza porque sí, pero en realidad nunca hubieron reformas fuertes. Tú mencionaste que las reformas se deberían hacer en los primeros 6 meses y existe una teoría que se conoce como la terapia de choque, ¿no? De entrar fuerte. En este caso tenemos, por ejemplo, en el lado opuesto el gradualismo, al cual nosotros podríamos comparar. Cuando pienso en terapia de choque y en un gobierno que entra fuerte, siempre recuerdo a Margaret Thatcher en Reino Unido, que cuando asumió el poder en los años, creo que inicios, finales de los 70, en el 79, entró fuerte, ¿no? Con cambios extremos, privatizaciones y dejó despidos masivos de la burocracia, cerró áreas del gobierno que estaban ahí solamente consumiendo recursos. Y mi pregunta es, eh, ¿esto se hizo o se intentó hacer en Argentina y desde tu punto de vista una terapia de choque en América Latina? Reino Unido a inicios de los 80 era una historia diferente, pero en la América Latina de hoy una terapia de choque sería dolorosa e inútil o sería un remesón necesario. Aquí le llamamos luna de miel a ese periodo en el que el gobernante tiene el acompañamiento de una sociedad que no solamente es la que lo votó, sino también algún sector del que no lo votó. En el caso de Lasso, que saca más del 52% en esta segunda vuelta, no conozco los números hoy, pero probablemente hoy tenga un respaldo que supere el 60%. ¿Por qué? Y porque una vez que está elegido el presidente, aquellos que no lo votaron, tienen casi la obligación moral de decir, bueno, vamos a ver qué hace este hombre, acompañémoslo, démosle una oportunidad, hay como un crédito, una confianza en el mediano plazo. Es el momento en el que el líder tiene las más altas expectativas respecto a que va a conseguir mejorar la situación. Y si no consume su capital político en esos primeros 6 meses, 6 meses después no tiene el respaldo del 60% de la comunidad. Muy interesante. Tiene un respaldo menor y ya no le alcanzan las fuerzas para llevar adelante reformas significativas. Es como que al comienzo del periodo presidencial el presidente tiene suficiente crédito a su favor como para hacer algunas aventuras y la sociedad puede inclusive hasta sin convicción acompañarlas, porque considera que, bueno, vamos a ver si este buen hombre acierta con sus medidas, démosle un voto de confianza y apostemos a que esta reforma que él nos propone tiene alguna viabilidad de funcionar. Ahora, eso, intentarlo en el segundo año, es absolutamente inviable porque ahí ya tenés conflictos, te gastaste parte del crédito, ya no cumpliste con las expectativas de algún sector de la sociedad, los que te votaron y algunos de los que no te votaron. Es decir, hay un momento para hacer reforma. Argentina tuvo, en el periodo de Macri, 3 reformas, diría yo, pasajeras, pero de shock en los primeros meses de ese gobierno. Salió del Entonces cepo cambiario. sí hubo shock. Sí hubo un shock, pero en algunas cosas muy específicas. Nosotros veníamos Okay. de un control de cambio muy, muy estricto durante 4 años. Y de pronto Macri dijo, yo voy a sacar este control de cambio y va a volver a haber en Argentina un solo tipo de cambio para intercambiar divisa local con divisas extranjeras. Era una aventura, ¿no? Era una especie de salto al vacío. Y el salto al vacío salió bien, y salió bien porque había confianza. Es decir, se pensó que, bueno, si el gobierno hace esto, vamos a darle un crédito, y el establishment, por llamarlo de alguna manera, acompañó ese proceso y no tuvimos ningún cimbronazo después de esa medida de shock. Otra medida de shock importante en ese corto plazo fue el arreglo con los llamados fondos buitre. Argentina tiene una deuda externa bastante significativa y parte de ese endeudamiento no había logrado hacer una refinanciación, y los mal denominados fondos buitres que están en el mundo operando con bonos de países como los nuestros, tenían un conflicto jurídico bastante significativo. También se resolvió esa andanada de situaciones con un acuerdo. Después podemos discutir si el acuerdo fue bueno o malo, pero fue también una terapia de shock. Y una tercera terapia de shock fue bajar las retenciones al campo. Acá en la Argentina, tú sabes, somos un país exportador de alimentos, y la inmensa mayoría de los alimentos que exporta Argentina están gravados por un impuesto
que se le cobra a los exportadores, donde el Estado se queda con una parte de la renta que obtiene el campo. Y el gobierno de Macri en los primeros meses de gobierno propuso una disminución, en algunos casos muy significativa y en otros casos gradual, de algunas de las exportaciones que hacía Argentina, lo cual fue recibido como una muy buena noticia por los sectores productivos de Argentina. Ahora, las reformas estructurales que Argentina necesitaba eran otras, no solamente esas, porque Argentina arrastra problemas estructurales muy gigantescos. Por ejemplo, un enorme déficit fiscal, un Estado absolutamente desproporcionado, tenemos una regulación laboral, una legislación laboral antiquísima, mussoliniana, absolutamente corporativa, fascista, que impide la creación de trabajo genuino, y eso por supuesto es prácticamente una máquina de impedir, tiene una presión impositiva gigantesca que Argentina no puede soportar. Está prácticamente el 60%, el peso del sistema impositivo está en cerca del 60% de los ingresos de la gente, y eso es absolutamente desbordante. Es decir, había reformas significativas para hacer, el sistema judicial, el sistema político tenía que ser reformado. El problema es que ninguna de esas reformas se encararon, todas quedaron a mitad de camino. Otra vez voy con la inflación. Argentina es uno de los 3 países del mundo con más inflación. Es un Claro. fenómeno que no existe más en el planeta. Es un fenómeno absolutamente marginal en los países del mundo, y Argentina sigue estando ahí en el podio entre los 3 más importantes. Yo sé que para un ecuatoriano escuchar que Argentina tiene una inflación del 50% anual sería difícil de entender, ¿no? 4% mensual en estos últimos Depende de la meses edad. es una Habemos unos que locura. sí nos acordamos. Claro, es una locura, ¿no? Sí, hay. Insisto, en esta etapa, en este tiempo, hace probablemente 40 años atrás, era un fenómeno que todavía existía en muchos países del mundo, pero hoy es absolutamente insostenible mantener esos niveles de inflación todos los años, ¿no? Correcto. Aquí hay algo interesante y es que, pues, como tú dices, hubieron puntualmente ciertas políticas en las que se concentraron y hicieron un cambio rápido y otras graduales. Aquí quiero entrar a un tema en el que diferimos un poco con Argentina, pero quizás nos parecemos, el Parlamento. Ustedes son una república federal bicameral, algo que acá en Ecuador también se ha propuesto, pero no se ha hablado mucho de la posibilidad de un federalismo bicameral en Ecuador. De entrada te digo que hay gente que no le gusta la idea porque consideran que es duplicar funciones y simplemente tener más burócratas, ¿no? Pudiendo tener una sola cámara, como en Perú o aquí en Ecuador. No sé cómo está el asunto por allá, pero cuando Macri entra, tuvo elecciones, ustedes tienen elecciones de medio término. No. Así es. Ustedes a mitad del periodo, o sea, eligen al presidente y 2 años después eligen al Congreso. Este Congreso de 2 años antes, con el que Macri entra, ¿le hizo las cosas más fáciles o más difíciles? Te explico por qué la pregunta. Porque acá no tenemos elecciones de medio término. Aquí elegimos presidente y Congreso también, la Asamblea Nacional. Entonces, el asunto es que ahorita el partido de Rafael Correa no tiene una mayoría absoluta, necesita 63 asambleístas para tener mayoría simple, pero tiene apenas 48 y Guillermo Lasso tiene 12. Entonces, los otros poderes están repartidos entre partidos que también sacaron una buena votación en la primera vuelta, siendo los 4 primeros los 4 bloques con más asambleístas, que son también la izquierda democrática, que cada vez está un poquito más al centro, y también Pachacútec, que es un partido pues indigenista fundamentalmente de izquierda. Entonces, como por así decirlo, creo está en la asamblea un poquito solo. ¿Cómo la tuvo Macri cuando entró? Sí. ¿Cómo le fue después con esas siguientes elecciones de medio término 2 años después? ¿Qué tanto crees que haya influido esto en lo A que ver, hizo o dejó de hacer? ahí es una muy buena pregunta, porque ahí tenés dos cuestiones. En principio, que Argentina, al tener esa elección de medio término, tiene un escollo político importante, que es que el presidente gobierna pensando en una elección que tiene a 2 años, en la que Muy necesita interesante. volver a ganar, necesita reforzar el Parlamento, porque nosotros ahí renovamos la mitad de una de las cámaras, la Cámara de Diputados, y un tercio del Senado. Es decir, no se reemplaza todo, se reemplaza una parte. Oh, Entonces, la vaya. movilidad de las mayorías es una movilidad siempre muy relativa. Tú necesitas ganar muchas elecciones consecutivas para tener una mayoría parlamentaria consolidada, ¿no? Entonces,
En un sistema como el nuestro, tan complejo, la elección de medio término es más simbólica que operativa, ¿no? Y le fue bien a Macri en esa elección, pero le fue bien porque básicamente la gente apostaba a que en los 2 años que le restaría después de esa elección de medio término iba a poder hacer las cosas que hasta ahí no hizo, ¿no? Hubo como una especie de segundo voto de confianza. Yo particularmente, no solamente por ser argentino, sino también por ser liberal, soy muy amigo tanto del sistema bicameral que tiene Argentina como del sistema federal. Claro que hay superposición, y eso es cierto, pero también es cierto que hay mucha desconcentración del poder. Es decir, que el poder no está en pocas manos, y entonces se le hace mucho más difícil a los tiranos y a los déspotas apropiarse del sistema tan fácilmente, porque tienen que ganar muchas elecciones, porque tienen que ganar en todos los distritos. Es decir, se le complejiza bastante la dinámica, y eso de alguna manera ha sido un sistema defensivo para la República Argentina, para que el socialismo del siglo XXI no haya sido tan exitoso en términos de destrucción. Fue exitoso en términos de impedir que Argentina crezca, pero no fue exitoso en términos de destruir la base social de Argentina. Y eso me parece que el federalismo tiene buena parte de la explicación de por qué no lo lograron hacer, ¿no? Pero volviendo al tema que planteas, muchos presidentes llegaron en el mundo, en la historia política del mundo, en situaciones de minoría a una posición de liderazgo. Y una parte del liderazgo es convencer a los opositores de hacer ciertas reformas, que probablemente no sean todas las que se necesitan, ¿sí? Pero sí tal vez algunas. A ver, yo creo que en Ecuador está bastante claro a esta altura de los acontecimientos que el sistema, que el Estado necesita una reforma. Es decir, que el sistema, el Estado ha quedado viejo, no es moderno, no es ágil, no es eficiente, y si bien todos los liberales sabemos que el Estado es inercialmente ineficiente, bueno, al menos se puede intentar que sea un poco menos ineficiente, ¿sí? Y creo que ahí sí hay reformas para hacer que son significativas y que probablemente cuenten con el consenso inclusive de partidos que están en las antípodas ideológicas del presidente, porque tiene que ver con la buena gestión, tiene que ver con hacer bien las cosas, tiene que ver con prestarle mejores servicios a la sociedad, y ese ya no es un tema ideológico, sino en definitiva un tema de sentido común. El acuerdo con el mundo, la integración con el mundo, ya a esta altura del partido no está discutido ni siquiera por los partidos socialistas del planeta. En todo caso, la discusión está con algunos sectores estratégicos que dicen, bueno, protejamos un poco este tipo de industria, pero no se da en términos generales, digamos. Nadie es proteccionista al 100% en este mundo globalizado, y la integración con el planeta es central, digamos, ¿no? Primero por la región y después por el resto del mundo. Es decir, yo creo que hay reformas para hacer en el sistema laboral seguramente también, en garantizarle seguridad jurídica al país también. Digo, hay muchas reformas que son de sentido común y que no son ideológicas, y que serían un enorme avance para que Ecuador tenga bases más sólidas. Por ejemplo, esto que conversamos hoy, las políticas públicas del Ecuador de los próximos 20 años. No es una discusión respecto a lo que quiere hacer el presidente Lasso o no. Es una discusión respecto a lo que los ecuatorianos quieren hacer en los próximos 20 años. Esa sería una señal inconfundible para los inversores. Es decir, si hay ciertas garantías de que nadie te va a confiscar, de que nadie se va a apropiar de tu dinero, de que puedes invertir y puedes rescatar esas inversiones poniendo dinero aquí, que nadie me va a poner una prisión y va a impedir que los capitales que vinieron a invertir se lleven su rentabilidad. Bueno, esa es una regla de juego que acepta el mundo y que a esta altura del partido no puede ser fácilmente cuestionada. Esas grandes políticas públicas son el desafío de un líder, de convencer, ya no para su gobierno, sino para los gobiernos que puedan venir, y eso sí le daría a Ecuador probablemente una proyección de mediano plazo muy interesante, y sobre todo, que creo que es muy importante en América Latina, un cambio de las expectativas. La elección de Ecuador de este año ha sido un cambio en las expectativas. Ahora hay que confirmar el cambio, ¿no? Hay que confirmar el rumbo. Claro, y ahí es donde se habló eso. Al inicio, yo mismo lo dije, después de que se presentaron los resultados oficiales, y bueno, antes de que se presentaran los resultados oficiales, pero cuando ya los candidatos aceptaron, el uno que había ganado y el otro que había perdido, de que básicamente lo que se le está dando ahorita a Guillermo Lasso, más que decirle, más que darle al Ecuador bandeja de plata, es darle una oportunidad, una que tiene que aprovechar. Y quiero tocar aquí un tema acerca de la gobernabilidad, justamente.
Sé que Cristina Fernández permaneció como parlamentaria durante los 4 años de gobierno de Macri. Eh, y aquí tuvimos, y también creo que en Argentina se vio una polarización muy extrema. Los gobiernos del socialismo del siglo XXI suelen ser muy polarizadores, en el sentido de que existe oficialismo y oposición, y para ellos es un claro ejemplo de que hay buenos y malos, ¿no? O sea, todo el oficialismo es bueno, toda la oposición es mala. Entonces, actualmente vimos pues en esta confianza absoluta que tenía el expresidente Rafael Correa de que iban a ganar, y unos días antes daba sus tweets y todo, decían, hay todos esos traidores, mal habidos, ladrones que quieren estar con el gobierno, gana el Guillermo Lasso y de repente vemos a un Rafael Correa tranquilo, sentado, hasta con otros colores de ropa, que son unos colores ya más pasteles, más suaves, diciendo, señor presidente, estamos a la orden para lo que quiera, por el bien del Ecuador, se acabó. O sea, mucha gente lo vio como un gesto muy simpático, muy de un buen liderazgo, pero hay otras personas más desconfiadas que dicen, esto parece ser, y de hecho corre la idea de que se puede proponer un trato de, muy bien, mira, nosotros tenemos 48 asambleístas. Si nos comienzas a perseguir, no te dejamos gobernar. Simplemente no levantamos la mano y no se prueba nada y te hacemos la vida imposible durante esos 4 años para que en definitiva te vayas sin hacer nada. Eh, ¿Cómo lo ves tú, esta posibilidad? ¿Cómo fue el caso en Argentina? Porque aquí en Ecuador, Lenín Moreno, al darle la espalda a Rafael Correa, comenzó una persecución tremenda. Gracias a eso, su propio vicepresidente, Jorge Glass, vicepresidente de Correa y vicepresidente electo de Lenín Moreno, está tras las rejas actualmente. Y una persecución absoluta sin perdón. Que el gobierno de Guillermo Lasso puede decir, dejemos el pasado atrás, miremos hacia adelante y hacer ese intercambio de, ok, no los persigo, pero ayúdenme a gobernar. Bueno, ahí tenemos algunas diferencias históricas y algunas similitudes. La diferencia es que aquí el peronismo, digamos, es su protagonista de la vida política argentina en los últimos 80 años, ¿no? Desde el primer gobierno de Perón en los 40 del siglo pasado hasta aquí. Hoy, con 40 años, luego de 40 años de haber fallecido, Perón, todavía el partido se sigue llamando para la jerga popular peronismo, ¿no? Y es un protagonista de la vida política argentina, porque además no solamente se trata del partido y eventualmente de los gobiernos y los presidentes que ha tenido, sino también de su pertenencia a los movimientos sociales, los movimientos sindicales que están manejados por ese mismo sector político. Y ahí me parece que jugaron mucho a lo que en Argentina se llamó la grieta. La grieta es esta división de la sociedad en dos. Lamentablemente Macri jugó ese juego y jugó de alguna manera a terminar con el liderazgo político de Cristina Fernández de Kirchner, pensando que si dividía la sociedad en dos, y por lo que decían las encuestas, Cristina Fernández de Kirchner nunca más iba a poder volver al poder porque era muy rechazada por un sector significativo de la sociedad. Probablemente algo parecido esté pasando con Rafael Correa en Ecuador, que todavía puede tener muchos seguramente adeptos, pero también mucha gente que no lo aceptaría bajo ninguna circunstancia. El corolario de eso en Argentina fue, no sé si llamarle persecución, porque el kirchnerismo en Argentina tuvo demasiados casos de corrupción muy evidentes, muy a la luz, algunos escandalosos, y no solamente de un funcionario. Yo no sé si tú recordarás, Juan Carlos, pero aquí tuvimos un funcionario que tiró un bolso de dólares por arriba de un muro a un convento de monjas, ¿sí? Y eso estuvo filmado por una cámara de seguridad de ese convento, y el funcionario era un funcionario de alto rango, llevándose dólares en un bolso con un arma de guerra, y entrando a un convento religioso para guardar allí el dinero. Digo, esto lo puedes buscar después por internet, y lo pueden buscar la gente que nos está mirando. Casos como esos de corrupción tan burdos precisaban de la intervención de la justicia a gritos, ¿no? Y de hecho muchos de ellos cayeron en prisión. Yo no le llamaría persecución judicial. Obviamente Cristina Fernández de Kirchner convirtió esa cacería de corruptos en una cuestión política,
y desarrolló inclusive una teoría que se llama el lawfare en Argentina, que es que También una acá lo han persecución mencionado. sistemática, digamos, de la justicia contra funcionarios de un gobierno determinado. Bueno, da la casualidad que los funcionarios fueron todos corruptos, ¿no? Pero bueno, eso parece que a Cristina Fernández de Kirchner no le parece relevante. Lo cierto es que esa grieta fue fomentada de un lado y del otro del mostrador, la fomentó el oficialismo de Macri en su momento, la fomentó también la misma Cristina Fernández de Kirchner, planteando una especie de antagonismo, y obviamente fue un pésimo negocio para Argentina, ¿no? Creo que ese aprendizaje lo debe tener seguramente Ecuador. Lasso debe haber tomado nota, Correa también habrá tomado nota. Es decir, ¿hay una manera de acordar? Sí, probablemente hay una manera de acordar, y este es un debate que la sociedad tiene que tener. Es decir, miramos hacia adelante y nos hacemos lo distraído con lo que pasó, o intentamos ser justos y poner las cosas en su lugar a riesgo de comprometer la gobernabilidad y la posibilidad de una reconstrucción del país. Es un debate que lo tienen que tener los ecuatorianos. Hay que ceder algo en ese juego. Hay que ser consciente que si uno se pone muy tenso, los conflictos van a estar, porque con un parlamento como el que tú describiste, probablemente Ecuador tenga muchos cimbronazos de gobernabilidad, si eventualmente no hay un acuerdo político básico, al menos de no agresión, ¿no? Y creo que ese es un poco el desafío político que va a tener uno, el desafío político que va a tener Guillermo Lasso y su equipo, que llega con mucha expectativa, inclusive para América Latina, pero que habrá que ver si lo puede llevar adelante cuando le toque agarrar la batuta de esta orquesta y sacar adelante al país, ¿no? Excelente. Sabes que la segunda vuelta de Lazo fue muy interesante. Durante la primera vuelta, tú ves la campaña de primera y segunda vuelta y son dos candidatos diferentes. Aprendió mucho, se asesoró, puedo decir que mejor, pero de manera diferente en la segunda vuelta. De hecho, teníamos aquí un candidato, Javier Herbas, que es un outsider, digamos así, era un empresario que entró por la izquierda democrática, imagínate. Um, y él era un candidato que tenía un smartwatch, llegaba en scooter eléctrico y hablaba de economía naranja, el color de su partido es históricamente naranja. Um, y tomó los asesores de comunicación de ellos. El eslogan era encontrémonos para lograrlo, un montón de flechas apuntando hacia el centro. Transmitió algo muy simpático y viene muy al caso porque Guillermo Lasso gana con cerca del veintitanto por ciento de los votos del total de electores. Es decir, la gente que sí votó por él es una porción, casi una quinta parte nada más, de la gente que vota en total. Muchos de ellos no votaron, votaron nulo, votaron blanco o votaron por otro candidato. Pero debido a la gran cantidad, tuvimos un histórico de nulos del 16%, no habíamos tenido en 40 años de regreso a la democracia, no habíamos tenido una cantidad de nulos tan alto. El eslogan fue muy interesante, vimos a Guillermo Lasso en los últimos días, funcionó, a mí me parecía quizás un poquito inapropiado verlo a él en los spots diciendo, por favor, les pido que me den la oportunidad de servirles. Yo decía, por eso está casi rogando que voten así como, please, 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 por favor, por favor, por favor, voten por mí. Funcionó. Quizás un cálculo matemático, porque fue más o menos como Trump, ¿no? Gana por el juego de los electores y Lasso gana en parte por los nulos. La gran cantidad de nulos hace que los votos válidos se reduzcan y entre esos votos válidos, ¡pum!, él sacó el 50 y tantos por ciento. ¿Tú crees que, bueno, acaba de anunciar a los ministros del área social, educación, inclusión, deporte, y se han filtrado, bueno, no se han filtrado, pero se ha mencionado ahora que parte de esos nombres, quizás tres, fueron funcionarios del gobierno de Rafael Correa? Y entonces eso, hay gente a la que le está dando comezón un poquito a eso, porque dicen, dijimos que iba a haber un cambio, pero ya vemos ahí ministros de Correa, que quizás no sea justo satanizarlos a todos, decirlo a todos, desde el primero hasta el último eran malos, pero como tú lo ves, ¿crees que hay necesidad o sea, parte de este encuentro, parte de esta cohesión social que se pretende, pasa también por dejar pasar este tipo de cosas y dejar pasar algunas otras que sin duda vendrán?
Ahí es muy interesante lo que planteas, Juan Carlos, porque el aprendizaje de Argentina y de tantos países del mundo, ¿no? Es que una vez que vos sos electo presidente, dejás de representar a tu partido y pasás a representar al país. Es decir, ya no sos el presidente de un sector de la política que te permitió ganar, sino que tenés que representar a todos. Y en ese todos hay un montón de gente que no te votó y que piensa otra cosa y que necesita estar incluida en el gobierno, porque el gobierno no es el gobierno de un partido, es el gobierno de un país. Aquí el presidente Macri en su momento, también una medida bastante polémica como la que tú mencionas, conservó a uno de los ministros de Cristina Fernández de Kirchner. Nada más y nada menos que al ministro de Ciencia y Tecnología. Y eso llamó poderosamente la atención. Se sabe que hubo ofrecimientos a otros ministros del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner que no aceptaron quedarse en el gobierno por cuestiones de lealtad política. Ahora, yo creo que cuando te toca gobernar tenés que tratar de armar el mejor equipo de trabajo, y el mejor equipo de trabajo no necesariamente está conformado por la gente de tu partido. A veces necesitas en el equipo, como en la selección nacional, convocar a jugadores de diferentes equipos de fútbol, ¿no? Cuando te toca hacer el esfuerzo en esta analogía que hago con el deporte. Y Claro. no necesariamente solamente a los jugadores del equipo del cual el técnico fue históricamente fanático, digamos, ¿no? Sino que tiene que tratar de rearmar el equipo con el mejor defensor, el mejor arquero, el mejor delantero. Y a Qué veces buena en los puestos... analogía, ya cuando me la pusiste con fútbol entendí. Claro, sí, sí, porque además hay puestos que son técnicos y hay puestos que son políticos. Es decir, hay posiciones en la gestión de gobierno que tienen un altísimo componente político. Pero también hay posiciones en el gobierno que tienen una enorme carga técnica. Y no hay cientos de especialistas en algunos temas, ni en Ecuador, ni en Argentina, ni en Estados Unidos. Es decir, a veces hay una decena de buenos profesionales en la materia que por supuesto tienen su corazoncito de un lado del mostrador, pero también es cierto que entienden de políticas públicas y saben lo que hay que llevar adelante y pueden tener inclusive muy buenas ideas y no necesitan ser fanáticos del presidente, porque en definitiva están convocados para gestionar un área del gobierno de un país. Y yo creo que esa lógica nos aleja un poco de la dinámica que a veces la ciencia política propone, que es esta cuestión de los antagonismos, ¿no? De los enemigos, amigos, enemigos, al que el populismo nos invitó a jugar durante los últimos años en América Latina. Acá no hay amigos y enemigos cuando tenemos que pensar en cómo sacar adelante un país. Y habrá, por supuesto, un sesgo ideológico que cada uno de nosotros tiene, pero otra vez, hay cosas de sentido común. Es decir, administrar la banca central o administrar la cuestión de puertos o administrar el comercio internacional, la misma educación o la salud. Y bueno, hay mucho criterio científico, hay mucho criterio técnico, por supuesto que hay sesgo, pero creo que se puede convocar a muy, muy buena gente y no pedirle el carnet de afiliación al partido propio para que se sume. De hecho, es una manera también de construir una mayoría parlamentaria sustentable que te permita gobernar y que te permita hacer las reformas que intentás hacer, al menos algunas de las reformas. Yo cuando veo la historia de los países del mundo que han progresado, hay mucho de esto que estamos hablando. Es decir, hay mucho de generosidad, de caballerosidad, de invitación a trabajar en conjunto. Hay discusión política, ¿eh? Hay discrepancias, pero esto no va a sonar muy simpático, pero se achica el debate político. Es decir, la discusión política se termina acotando a menos temas y a matices de los temas y no a extremos, ¿no? Porque en definitiva no se trata de los extremos, se trata de lo Así es, posible y lo posible requiere de matices. así es. Me parece algo, hace unos días hablaba acerca del tema de la gobernabilidad, del dejar eso atrás, de que recordé a un presidente de transición, que fue, que acá se ha hablado mucho de que Lenín Moreno ha sido un gobierno de transición, ¿no? Lo logró, efectivamente, logró pasar, ser el vínculo entre que 10 años de correísmo y 4 años de Lenín Moreno que no fue ni nada, y luego viene pues el cambio ya con Guillermo Lasso, el cambio propuesto, ¿no? Todavía queda ver si logra este cambio.
y recordé mucho a Gerald Ford, que era un congresista de la mayoría, luego renuncia el vicepresidente, a él lo llaman como vicepresidente, y renuncia el presidente y ¡pum!, resulta presidente, él sin saber cómo era la cosa. Y lo primero que hace es otorgarle el indulto a, a Richard Nixon. Y recuerdo que hay una frase histórica en una entrevista bastante famosa de Gerald Ford en la que le preguntaron por qué perdonó a Richard Nixon y él dijo porque el país necesitaba seguir adelante, no estancarse en estos rencores y en estos temas. Uh, ¿Tú crees que Argentina tuvo la oportunidad con Macri de dejar ese pasado atrás? Y si así fue, entonces, ¿por qué nuevamente 4 años después vuelve el kirchnerismo al poder? Sí, a ver, empiezo por la pregunta final. El kirchnerismo vuelve al poder porque el gobierno de Macri fue un mal gobierno. Esa es la explicación. Hay gente que intenta en Argentina encontrarle otra explicación y dice no, porque la gente no entiende. A ver, la gente estaba peor 4 años después con Macri que cuando estaba con Cristina. Y eso es incontrastable porque la situación económica y el bolsillo de los argentinos se vio lastimado. Por supuesto que se respiraba más libertad y se respiraba más república, teníamos un gobierno más civilizado, más amigo del mundo, que tenía mucho para mostrar desde ese lugar, ¿no? Pero la gente no vota a un gobernante para que sea más elegante o que sea más amable, sino para que su situación particular tenga futuro. Y eso es lo que se robaron en los 4 años del gobierno de Macri. El sueño con el futuro, la desilusión fue tan potente para mucha gente que inclusive todavía hoy tenemos en Argentina una importante cantidad de jóvenes que están buscando sus horizontes fuera del país. Antes querían ir a Europa, antes querían ir a Estados Unidos, hoy están dispuestos a ir a cualquier país de América Latina que los pueda albergar porque creen que aquí no hay futuro, porque estamos girando en un círculo vicioso hace muchísimos años. Argentina tuvo una oportunidad, la tuvo, la desperdició. Argentina se enamora de estos antagonismos. Nosotros lo hemos vivido en distintas etapas de la historia argentina, desde la llegada de Perón, sin lugar a dudas. El peronismo y el antiperonismo han convivido durante muchísimos años. En otro tiempo después fue gobiernos civiles y gobiernos militares. Luego fue la década de los 70 en Argentina con la guerrilla y la división del país en esos dos bloques, después de una guerra interna, digamos, que duró poco tiempo, pero que dejó muchas secuelas, con mucha sangre y con mucho odio y rencor. Y ya en esta etapa democrática, este nuevo formato, digamos, del populismo del siglo XXI disfrazado de cordero, peleando contra la oligarquía y todo lo que ya estarán acostumbrados a escuchar en todo el continente, ¿no? Y aquí otra vez, ¿no? Necesitamos reconstructores que sean capaces de comprender que este es un trabajo difícil, por cierto, de articulación. Cuando vos ves cómo se recuperaron países, yo tengo en esto un modelo que siempre me cuesta mucho explicar, pero es un modelo muy concreto, que es el de Alemania. Alemania, después de una devastadora experiencia con el nazismo, un país bombardeado, lleno de muertos, de odios, de tragedia de un lado y de otro de esa grieta, consigue reconstruir el país. Y esto es paradójico, ¿no? Los que lo reconstruyen son los mismos que lo destruyeron. Es decir, no vinieron otros alemanes a reconstruir Alemania. No es que se fueron los malos y vinieron los buenos, ¿sí? La reconstrucción la hicieron los que lo votaban a los nazis y los que estaban en contra de los nazis. Así se reconstruye Alemania, con mucho dolor, con muchas hambrunas, con muchos problemas económicos, sin liderazgo, humillados. Y hoy ese país es la cuarta potencia del mundo. Entonces, evidentemente hay una lección para aprender. Y es un país parlamentario, obligado a construir consenso, con un sistema político que no te deja ningún margen para divisiones, porque necesitas mayorías parlamentarias todo el tiempo, país federal, necesitas mayoría en cada región, es realmente muy difícil construir de esa manera, pero aprendieron a consensuar. Y en ese país hoy vos necesitas 3 partidos políticos para tener mayoría parlamentaria, ni siquiera necesitas 2. De los 6 partidos que tienen representación parlamentaria necesitas por lo menos 3
para construir una mayoría. Y eso te obliga a consensuar, te obliga a buscar caminos intermedios. Y creo que América Latina en eso tiene una vocación demasiado presidencialista, casi monárquica, te diría yo, ¿sí? En la que el presidente es una especie de equivalente al viejo monarca absoluto de la Europa, de la vieja Europa, ¿no? No de esta Europa con monarcas parlamentarios, sino con aquella monarquía no constitucional en la que el rey hacía lo que quería. Bueno, América Latina heredó una parte de esa vocación monárquica y cada vez que elegimos un presidente tenemos la ilusión de que se queda con todo el poder. Y eso no es cierto. Siempre tiene una parte del poder y necesita construir el resto del poder con otros actores de la sociedad civil, con otros actores del sistema político. Te comento algo muy interesante y quizás también tú puedas dar una apreciación sobre esto. Hoy acaba de suceder algo extraordinario en Ecuador. La Corte Constitucional falló a favor de aprobar la despenalización del aborto por causal de violación. Eh, entonces, como tú sabes, existe esta polaridad entre pro aborto, pro vida, pro choice, bueno, como lo llamen, ¿no? Gente que está a favor de la despenalización del aborto y gente que está en contra. Y Guillermo Lasso ha emitido una carta pública en la que él dice que él es un católico convencido, él vive su vida con esos principios, pero en virtud de la separación de poderes, él no puede irse en contra de lo que ha dicho la Corte Constitucional y él seguirá viviendo su vida con sus principios y pues la justicia tendrá que seguir adelante con su labor porque son la rama judicial y él será pronto el presidente del Ejecutivo. Entonces creo que en Ecuador estamos tan acostumbrados a que durante esos 10 años que estuvo Rafael Correa y hay un video que si pudiera lo pasara, en donde él dice, no, el presidente no es solamente el presidente del Ejecutivo, es presidente de todo el Estado ecuatoriano, y el Estado ecuatoriano es ejecutivo, legislativo, judicial, control electoral, eso, el otro, hasta dueño de casa era el hombre. Entonces, el que era el que te cobraba la renta y el que te dejaba el agua. Entonces, creo que tal vez estábamos tan acostumbrados que he visto en las reacciones de la carta pública que le hacen sus redes sociales a gente diciendo, ¿y para qué te elegimos? O sea, nosotros te ponemos como presidente para que tú digas, muy bien, sí, bueno, asunto judicial allá, yo soy el ejecutivo. Hay gente reclamando, diciendo, a ver, ¿cómo es la cosa? Pero tú eres el presidente. Entonces, muy interesante esto. De aquí viene mi pregunta, ya para cerrar, hay que recordar que en Argentina son casi las 11 de la noche, por, por respeto a Alberto y a su familia. Quería terminar con esta pregunta. Viendo esta reacción de la gente, que no va a ser poco frecuente durante estos 4 años, quizás mi pregunta final es, eh, ¿no será que le pedimos demasiado? En el caso de Macri y en lo que pueda pasar con Ecuador en estos próximos 4 años, ¿no será que le estuvimos pidiendo o le estamos pidiendo demasiado a un mortal? A alguien que bien o mal no lo sabe todo, no lo puede todo, que se va a equivocar como nos equivocamos todos. Y esa es mi pregunta final. ¿No les estamos pidiendo demasiado? ¿Tú qué opinas? Es una buena pregunta. Yo desconozco cuáles fueron las promesas de campaña, sobre todo en la segunda vuelta de Guillermo Lasso. Aquí tuvimos un problema, ¿no? Aquí Macri gana la elección en segunda vuelta prometiendo pobreza cero, eliminación de la grieta y aniquilación del narcotráfico. 3 promesas de campaña absolutamente incumplibles. Es decir, no existe ninguna probabilidad de que vos tengas pobreza cero en ningún lugar del planeta, porque la pobreza es un parámetro relativo y siempre va a haber un sector de la sociedad más pobre respecto de otra. Es decir, la pobreza cero es básicamente un discurso absolutamente vacío. La eliminación del narcotráfico no parece ser una promesa cumplible en términos pragmáticos, porque el narcotráfico seguirá existiendo, en todo caso se podrá marginalizarlo, minimizarlo, combatirlo, y claramente la eliminación de la grieta en un país tan dividido y tan absoluto también parece una utopía, ¿no? Entonces creo que también depende mucho, en el caso de Ecuador, de cuál es la expectativa que el presidente ponga, sobre todo en ese discurso inaugural, ¿no? Creo que ahí es donde va a poner la piedra fundamental para decir, en esta gestión me voy a ocupar de hacer esto, esto y esto, y si eso suena a poco, es preferible que suene a poco y que se pueda cumplir, a que suene a mucho
y 4 años después los ecuatorianos se encuentren con un papel que diga: tú prometiste hacer esto y no lo hiciste, ni siquiera lo intentaste, y no te quedaste ni siquiera a mitad de camino, sino que te quedaste a cuarto de camino. Y creo que eso probablemente sea el momento político más importante que vaya a atravesar Ecuador en las próximas semanas, cuando el presidente ponga blanco sobre negro lo que recibe como herencia y lo que piensa dejar como herencia o como legado cuando termine su mandato. Si las expectativas se alinean y la sociedad entiende qué es lo posible hacer en estos 4 años, probablemente haya un acompañamiento de toda esa dinámica, aunque suene a poco, aunque suene a insuficiente. Pero yo prefiero en estas cuestiones ser cauto y prudente y en todo caso cumplir esa transición. Tú decías hoy, un gobierno de transición, todos los gobiernos son de transición, porque en definitiva la gente tiene que entender que los administradores están aquí para estar durante un mandato y después la historia continúa con otro jugador, con otros actores, porque en definitiva lo que estamos haciendo es elegir administradores circunstanciales y temporarios que van a ocupar el poder durante algún tiempo, pero no estamos eligiendo monarcas que se van a quedar a vivir con nosotros para siempre. Y ese es un fenómeno que América Latina también debe aprender, ¿no? Nosotros no elegimos mesías. Nosotros elegimos administradores circunstanciales de la cosa pública que están a préstamo durante un periodo constitucional bajo ciertas reglas y después se tienen que ir a su casa y vendrá otro a cumplir el rol que le toque nuevamente en otra transición que ojalá sea superadora de la anterior, ¿no? Excelente. Alberto, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Tengo un montón de otras preguntas. Creo que vamos a tener que hacer una segunda parte probablemente pronto, ojalá antes del 24 de mayo, que es la posesión del presidente electo Guillermo Lasso. Creo que hay tantas cosas que podemos aprender y que es un deseo constante de poder ver a otros países no cometer los errores que se han cometido en los nuestros. Creo que Argentina y Ecuador tenemos en común ahorita también ese ojo puesto en Perú, en donde también pueden estar ellos estrenándose en esta onda de un presidente de izquierda, probable que gane. Y es muy interesante lo que podemos aprender y enseñar los unos a los otros. Alberto, te agradecemos muchísimo en nombre de quienes hacemos el Círculo Benson de estar aquí esta noche y compartir con nosotros. Te mandamos un abrazo enorme, hermano. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por tu tiempo. Saludo a los amigos del Círculo Benson, saludo a ti, a toda tu familia y ojalá nos reencontremos pronto físicamente en algún lugar del continente o al menos podamos hacerlo virtualmente. Y un fraternal abrazo para todo Ecuador. He tenido la oportunidad de estar 4 veces en ese país. Me he enamorado de Guayaquil, lo tengo que decir. Y sin lugar a dudas tengo un respeto y un cariño gigantesco por muchos amigos que están ahí y que sé que están hoy muy contentos por esta oportunidad. Ojalá que no la desperdicien. Muchísimas gracias, Alberto. Nos vamos a ver pronto entonces y gracias a todos los que nos están viendo en vivo. Un abrazo y hasta luego.